los que estáis preparados. La sesión de hoy tratará acerca de los conceptos básicos del TC en las infecciones profundas del cuello y correrá a cargo del doctor Pablo Sofía. El doctor Pablo Sofía lidera el Departamento de Imágenes de la Clínica Alemana de la Universidad del Desarrollo, ubicada en Santiago, Chile. La sesión tendrá una duración aproximada de 30 minutos. Recordad que podéis hacer vuestras preguntas en el chat, las cuales comentaremos en el turno correspondiente, que durará unos 15 minutos. Y que ahora mismo son las 15:30 de la tarde en Girona, son las 11:30 en Santiago de Chile. Cuando quiera, doctor. Bueno, muchas gracias Mercedes, muchas gracias Salva por la invitación. Saludos desde Santiago de Chile y estoy muy contento de estar en esta oportunidad para hablar de ustedes sobre la tomografía computarizada en las infecciones frecuentes, profundas y frecuentes del cuello, y lo voy a enfocar fundamentalmente para radiólogos generales y desde el punto de vista de la emergencia, del servicio de urgencias. Solo antes de comenzar, recordar que hoy es un día muy especial. He tenido mucha suerte de poder presentar hoy, 8 de noviembre, el 8 de noviembre de 1895, Guillermo Röntgen descubrió los rayos X mientras experimentaba en el laboratorio de física de la Universidad de Würzburg, a orillas del río Meno, muy cerca de Frankfurt. Y al poco andar, tomó la primera radiografía de su esposa. Y como su esposa se llamaba Berta Ludwig, esta primera radiografía, que es muy famosa con el anillo, se conoce como la mano de Berta. Desde el año 2012, que la Sociedad Europea de Radiología, la Sociedad Internacional de Radiología, la RSNA y el ACR se han asociado para celebrar todos los años la conmemoración del descubrimiento de rayos X, y por eso es que el 8 de noviembre es el Día de todos los radiólogos y es el Día de Radiología. Hoy, en particular, celebramos a la radiología intervencionista, así que mis saludos a todos los amigos radiólogos intervencionistas que están hoy día de fiesta. Bien, vamos a lo frecuente. Nosotros en este servicio de urgencias, todos los días tenemos pacientes que consultan por faringoamigdalitis agudas, pero no simples, obviamente, porque esos no llegan a la urgencia, pero aquellos que están más complicados, aquellos que están con un síndrome febril prolongado, que no remite, que tienen trismus, que no logran abrir bien la boca, que se sienten muy mal, y en que el urgenciólogo, el médico urgenciólogo, tiene la pregunta clínica si se justificará derivarlo al otorrino, se justificará hacer un drenaje quirúrgico, si tendrá o no un absceso que haya que manejar, y esa pregunta hoy día la podemos resolver muy bien con tomografía. Hablaremos también de una entidad un poquito menos conocida, que es la supraglotis aguda del adulto, o también llamada epiglotitis aguda del adulto, que tiene sus riesgos si no se diagnostica. Hablaremos también de la adenitis retrofaringia, que es una patología más bien del niño, y de su complicación, que es el absceso retrofaringio. Y finalmente, un tema muy importante, pero que se conoce poco entre los radiólogos generales, que son las infecciones y abscesos de origen dental y que afectan principalmente al compartimento de los masticadores. También quería decir que yo no soy neuroradiólogo. Este es un tema que la mayor parte del mundo lo ven los neuroradiólogos. Yo soy un radiólogo general de tomografía, pero al ser un tema de emergencias en nuestro hospital, este asunto en particular lo hemos tomado el grupo de radiología que hace emergencias. Así que mis disculpas a los neuroradiólogos si hay algún término, algún detalle que no lo manejo con tanta precisión. Comencemos por la técnica. Cuando hacemos una tomografía computada de cuello de emergencia por infección o sospecha de un absceso cervical, la mayoría de los pacientes son jóvenes y por lo tanto nosotros hacemos un barrido único para no irradiar más de la cuenta. No es necesario hacer cortes sin contraste en pacientes jóvenes. Un paciente mayor en el cual la sospecha de una neoplasia siempre puede estar es otro escenario, pero en pacientes jóvenes con infección, actualmente hacemos un único barrido desde la base del cráneo hasta la horquilla esternal con cortes finos, 1 o 2 milímetros,
Inyectamos un bolo único de contraste y el delay en aproximadamente 60 segundos es suficiente. Usamos baja dosis de radiación y para ello utilizamos kilovoltajes bajos, 80 o 100 kilovolts, y siempre reconstruimos en los 3 planos. El año 2013 o 2012 se presentó este trabajo en Viena de unos alemanes que ya nos demostraban que se podían hacer las tomografías de cuello por patología aguda infecciosa con bajo kilovoltaje. Ellos demostraron que con 80 kilovolts era suficiente para obtener una buena relación señal-ruido y una adecuada calidad de imagen. Como ustedes pueden ver aquí, tenemos a la izquierda una tomografía de cuello hecha con 120 kilovolts y con un DLP final de 332 miligrados por centímetro. Y al lado derecho tenemos una tomografía de cuello hecha con 80 kilovolts y con un DLP de 199 miligrados por centímetro. El cuello tiene un diámetro pequeño, por lo tanto, el objeto de radiar requiere menos dosis, no requiere dosis altas. Por tanto, 120 kilovolts rara vez es requerido, se puede hacer con 80 o con 100. La precaución al usar 80 kilovolts es que siempre hay que compensar con un alza del miliamperaje, lo cual no es problema, porque como sabemos el kilovoltaje tiene incidencia mayor en la dosis de radiación que el miliamperaje. Y hay que entender que al llegar a la cintura escapular, al llegar a las clavículas, vamos a tener algunos artefactos, pero habitualmente eso no nos debiese molestar porque estamos buscando normalmente estructuras que están más arriba de esa zona. Si queremos estudiar la zona de la cintura escapular, conviene utilizar kilovoltajes mayores porque de lo contrario los hombros nos van a dar algunos problemas de artefactos, pero en la mayoría de los casos no es necesario. Otro problema que nos encontramos frecuentemente son las obturaciones dentales. Esto no tanto en los pacientes jóvenes, pero sí se puede ver en pacientes de mayor edad que tienen muchas obturaciones dentales, en que los artefactos que provocan las amalgamas dentales no nos dejan ver bien la zona orofaringea o la lengua, por ejemplo. Hay un truco para sobrellevar este problema y que es muy simple y es hacer un barrido con la boca abierta. Si ustedes le dan las instrucciones precisas a los tecnólogos médicos y ellos aprenden esto, como es en mi hospital, ellos rápidamente cuando hacen el primer barrido y ven que hay mucho artefacto o amalgama, inmediatamente hacen un segundo barrido más acotado, con boca abierta, y al separar las arcadas dentarias, normalmente se despejan bastante estas zonas. Ese es un truco útil. Comencemos por lo más frecuente. Lo más frecuente es la faringoamigdalitis aguda, que tiene varios sinónimos. Algunos aquí en América Latina le llaman amigdalitis. Entiendo que, me acuerdo que en España le decían angina, no sé si es un término popular o médico. También se habla de flegmón o flemón amigdalino o perimigdalino, celulitis amigdalina, a veces se escucha ese término, pero en general todos estos sinónimos corresponden a una inflamación amigdalina aguda, no supurativa. Se trata de un cuadro viral en la mayoría de los casos, pero hasta un 30% pueden ser bacterianas, donde los estreptococos son uno de los gérmenes más frecuentes. Esta patología afecta a niños, adolescentes y adultos jóvenes. Y después de los 40 años es bastante rara, puede existir, pero es menos frecuente porque las amígdalas involucionan por los años y se hacen más pequeñas. ¿Cómo se ve una amigdalitis aguda no complicada? Pues como un aumento de volumen de las amígdalas palatinas. Estas se ven muy bien en los cortes coronales. Aquí tenemos la derecha, la izquierda, en este caso están aumentadas de volumen y se tocan en la línea media, ¿verdad? Tienen contornos ligeramente lobulados y muestran típicamente un patrón de realce estriado, como se puede ver aquí, un patrón de cebra con línea, y frecuentemente se asocian a aumento de volumen del resto del tejido adenoideo, como por ejemplo el rinofarinx, los adenoides y las amígdalas linguales.
Aquí tenemos otro ejemplo, un joven de 18 años con adenofagia y fiebre, consulta en la emergencia y se le pide la tomografía para descartar un absceso, que se descarta, no tenía absceso, solamente tenía una buena faringoamigdalitis aguda, con dos amígdalas muy tumefactas que se tocan en línea media, con estas áreas de hipodensidad lineal o estríada, y vean ustedes la utilidad de tener siempre los tres planos, porque si no tienen los tres planos, puede ocurrir que al ver los cortes axiales, identifiquen estas áreas hipodensas como un absceso. Solo al verlo en el plano coronal, en el plano sagital, verán que son estas líneas que no corresponden a colecciones quirúrgicas. Como dije, frecuentemente en una faringoamigdalitis, no solo las amígdalas palatinas están aumentadas de volumen. En este caso vemos que también el tejido adenoideo del nasofarinx está aumentado y realza con el contraste las amígdalas palatinas, muchas veces el velo del paladar también, e incluso también puede haber aumento de volumen, mayor realce de las amígdalas linguales, también llamado base de lengua. Esto se ve muy bien en los cortes sagitales. Frecuentemente este cuadro se acompaña de adenopatías, y las adenopatías que acompañan la faringoamigdalitis pueden ser muy grandes, pueden tener 3 centímetros sin ningún problema, y a veces hasta un poco más de 3 centímetros. Típicamente afectan los grupos 2 y 5, por ejemplo, la zona yuguloδιgástrica es muy típica, pero son ganglios que conservan su morfología, que tienen su hilio vascularizado. Aun cuando sean grandes, uno no debe asustarse frente a un cuadro de este tipo. Hay pacientes, sin embargo, que tienen muchas adenopatías, más que lo habitual, que es incluso un poco discordante. En este caso, es un joven con fiebre o adenofagia, muy decaído, con mucho compromiso del estado general, con aumento de volumen de las amígdalas, como se ve aquí al medio, con gran aumento de volumen del tejido adenoideo del nasofarinx, que realza mucho contraste, y con grandes conglomerados de adenopatías, verdaderos racimos, como se puede ver en este corte sagital. Cuando vemos un cuadro así, debemos siempre pensar o plantear al clínico la posibilidad de una mononucleosis infecciosa. Preguntar si el paciente tiene esplenomegalia también. Las mononucleosis infecciosas, infección por virus de Epstein-Barr, cursan típicamente con cuadros de faringoamigdalitis, pero con grandes conglomerados adenopáticos. Obviamente que también un diagnóstico diferencial por imagen son los linfomas, pero el cuadro clínico es diferente. Un hallazgo frecuente de las amígdalas son estas pequeñas calcificaciones que se llaman tonsirolitos. Muchos radiólogos no le dan ninguna importancia, son un simple hallazgo, pero hay que recordar que los tonsirolitos reflejan una inflamación crónica de las amígdalas. Y hay pacientes que tienen grandes tonsirolitos y son pacientes que han tenido cuadros repetitivos de faringoamigdalitis. Así que en ocasiones, como veremos más adelante, nos pueden ayudar y orientar un poco. Por ejemplo, esta paciente se presentó con una faringoamigdalitis, pero es atípica, porque tiene 52 años. No es habitual que una persona sobre 50 años curse una faringoamigdalitis, que tenga fiebre prolongada por esta causa y que además se sospeche que tenga un absceso. Es raro, a esa altura las amígdalas ya han evolucionado bastante. Si observamos, vemos que tenía grandes calcificaciones, grandes tonsirolitos, y efectivamente, en la zona periamigdalina anterior, al lado derecho, había una pequeña colección hipodensa, que se puede ver aquí, y también se ve en el corte sagital. Una pequeña colección quizá de 1 centímetro, probablemente no sea quirúrgica, pero esto nos habla que seguramente se trata de una paciente con un proceso inflamatorio crónico o una infección crónica amigdaliana. Y por lo tanto sus amígdalas actúan como un reservorio de infección. Así que el tonsirolito, que a veces no le damos ninguna importancia, nos marca, ¿no es cierto?, en este caso, una paciente con probablemente infecciones recurrentes. Lo que temen los médicos de urgencia es que la amigdalitis se complique
y el paciente llegue con un absceso periamigdaliano. Aquí lo que ocurre es que la amígdala rápidamente, al no tener una cápsula, o una cápsula muy, muy delgadita, rápidamente se rompe y drena la pus hacia el espacio periamigdalino, que es un tejido conectivo laxo. Generalmente no hay abscesos intraamigdalinos, son todos, o prácticamente todos, periamigdalinos. Porque, como digo, la amígdala no tiene una cápsula. Así que son colecciones que normalmente se ubican craneal a la amígdala, siempre están por arriba de la amígdala y hacia lateral, no hacia medial, contactando con el espacio parafaringio o en comunicación al espacio parafaringio. Así que eventualmente se evoluciona de flegmón a absceso periamigdalino. Veamos un ejemplo. Dos amígdalas tumefactas, ¿no es cierto?, que realzan con el contraste, y en uno de los cortes axiales vemos un área hipodensa, ovoidea, que se margina con contraste en su periferia, y al hacer los cortes coronales, que son súper importantes, vemos que craneal a la amígdala, en el espacio periamigdalino, está esta pequeña colección. Normalmente, los abscesos periamigdalinos que tienen menos de 2 centímetros de diámetro no son quirúrgicos. Los otorrinos tienden a drenar aquellos que miden más de 2 centímetros o de 2 centímetros hacia arriba. Así que es importante también en el informe radiológico consignar las dimensiones del absceso. Otro ejemplo más, en el corte axial vemos ahí una hipodensidad mal definida. En este caso había también bastante edema, yo diría, de la región supraglótica. Fíjense que la vallécula del lado derecho está ocupada por secreciones, hay un poco de efecto de masa en la zona periyoidea, ¿verdad? Se ve como esta hipodensidad mal definida. Pero si vamos al corte coronal, vemos que craneal a la amígdala, esta es la amígdala, está esta colección en forma arciforme, ¿verdad?, hipodensa, que corresponde, perdón, a un pequeño absceso periamigdalino. Otro ejemplo más para mostrarles por qué son tan importantes los cortes coronales. Aquí ustedes ven la amígdala izquierda, la amígdala derecha ligeramente desplazada hacia craneal, y la colección hipodensa marginada por contraste en el espacio periamigdalino. Ahí está en A la amígdala, que en este caso está ligeramente descendida. Los abscesos periamigdalinos, cuando son grandes como este, tienden a desplazar hacia caudal la amígdala y se puede ver un offset de las amígdalas en el plano coronal, que también es útil para el diagnóstico. Como en este caso, que es más dramático aún, y lo puse como un ejemplo aún más notorio. Ustedes miran el corte coronal, ven que las amígdalas claramente están desfasadas, porque craneal a la amígdala derecha está este gran absceso periamigdalino que mide casi 3 centímetros. En general, yo diría que prácticamente todos los abscesos periamigdalinos son craneales, y cuando alcanzan este tamaño siempre empujan la amígdala hacia caudal. Una pregunta frecuente que nos hacen los clínicos es si una faringoamigdalitis aguda se puede complicar con un absceso retrofaringio. Y la respuesta categóricamente es no. El absceso retrofaringio es una complicación de la adenitis retrofaringia. Pero la faringoamigdalitis es muy, muy raro que se complique con un absceso retrofaringio. Fíjense en este ejemplo. Una gran faringoamigdalitis, un área hipodensa grande, sugerente de absceso, un absceso que desciende y llega a la región supraglótica, prácticamente paraglótica prácticamente, y con un componente que se va hacia posterior, se va casi prevertebral, podríamos decir, ¿verdad? Si vemos los cortes coronales, vemos que este componente de absceso desciende, y uno podría pensar ingenuamente, o alguien que no tiene mucha experiencia, que esto pudiera ser una colección retrofaringia, porque lo ve por detrás. Sin embargo, si observamos con detalle la imagen, vemos que esta colección no está en el espacio retrofaringio. Esta colección está anterior al músculo constrictor superior de la faringe, que es este que se ve en el esquema, y que la tomografía es este que se ve con densidad de partes blandas por aquí. Por tanto, sigue estando en el compartimento faringo-mucoso. No está en el espacio retrofaringio, que está separado por una gruesa fascia de este espacio.
Por lo tanto, mucho ojo, y como siempre en el cuello, como dicen los americanos, location, 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 siempre intentar identificar los compartimentos y los espacios para no equivocarse. Otro cuadro menos conocido, que se da en adultos un poco mayores que el grupo de la faringoamigdalitis, es la supraglottitis aguda del adulto, o también llamada epiglotitis del adulto. Corresponde a una inflamación de origen infeccioso, habitualmente bacteriana, a diferencia de la anterior, que compromete la epiglotis y la laringe supraglótica, y típicamente afecta a adultos mayores de 30. Pasamos a un grupo más de mayor edad, 30, 40, 50, hasta 60 años, que cursan con adenofagia y que, si es muy severa, puede producir obstrucción de las vías aéreas y tiene riesgo. ¿Cuáles son los signos? El engrosamiento de la epiglotis, de los pliegues areoepiglóticos y el borramiento de la grasa periepiglotica con hiperrealce de la mucosa. Puede, además, acompañarse de inflamación amigdaliana. Veamos un ejemplo. Este hombre de 40 años consultó de urgencia por adenofagia y tenía también signos clínicos de laringitis. Al hacer la tomografía, vimos que muy por debajo de las amígdalas, más hacia caudal, digamos, había mucho edema de los tejidos blandos en el lado izquierdo, como se puede observar aquí, incluso paraglótico había edema. Y si ustedes observan la epiglotis, está engrosada, especialmente el lado izquierdo. La epiglotis debe ser como una hoja de papel, ¿verdad? Muy delgadita. Y si ustedes la miran en sagital, está gordita, como si fuera casi un dedo, ¿verdad? En este otro caso, que es una mujer de 45 años, que está abajo, es casi igual. Uno podría pensar que es una amigdalitis, pero si mira con detalle, ve que el compromiso es más caudal, más hacia la región glótica. Hay aumento de volumen de la base de lengua, la epiglotis está claramente engrosada, y si uno mira el corte sagital, la epiglotis parece un dedo, no parece una hoja de papel. Esto es una epiglotis aguda o supraglotitis aguda, y habitualmente estos pacientes se hospitalizan para observar cómo evoluciona su vía aérea. A los antibióticos se les suele añadir corticoides para mitigar el edema de la epiglotis y evitar que se complique. Entonces, como vimos, para reforzar una vez más, hay cambios inflamatorios de la laringe supraglótica, engrosamiento de la epiglotis, un edema difuso de todo el anillo de Aldeyer y amígdalas palatinas normales o con cambios inflamatorios, pero no tan manifiestos. Y como siempre, muchas adenopatías. Y, muy importante, esto es un grupo etario mayor que la faringoamigdalitis aguda, sobre 30 años. Por ejemplo, 70 años de edad. Consultó la urgencia y clínicamente se pensó en un absceso cervical. A esa edad sabemos que no puede ser una faringoamigdalitis, no existe la faringoamigdalitis a los 70 años. Entonces, lo que vemos es un absceso, efectivamente, que está en la región supraglótica, hacia el lado derecho, básicamente, como se puede ver muy bien aquí, y que se extiende incluso al espacio o receso supraglótico, prácticamente en el nivel de las bandas ventriculares, prácticamente. Aquí tenemos otro ejemplo más. Miren, por favor, el grosor de la epiglotis. Está muy edematizada, muy gruesa. ¿Se fijan? Y al lado de la epiglotis hay una colección hipodensa que realiza con contraste y corresponde a un absceso. Aquí también se ve muy bien. Tenemos la lengua, la base de lengua, que capta contraste, la amígdala lingual. Y por debajo de eso tenemos la epiglotis muy engrosada e hipodensa, edematosa. Y miren ustedes el edema que hay de las bandas ventriculares, el edema que hay de la región laringea supraglótica. Y también vemos el absceso. Y arriba, mucho más arriba, he marcado con letra A las amígdalas, para que no se confunda este cuadro con una amigdalitis o faringoamigdalitis. Vamos ahora
Al otro extremo etario, vamos a los niños pequeños. Los niños pequeños tienen un cuadro diferente que se llama adenitis retrofaringea. Esta adenitis retrofaringea es la inflamación de los ganglios retrofaringeos laterales. Una derecha, otra izquierda, por decirlo en forma simple, que estos sí están en el espacio retrofaringeo y por lo tanto estos sí pueden eventualmente complicarse con un absceso retrofaringeo. Esto afecta a niños más bien pequeños, 5 años, 6 años, hasta los 10 años, puede llegar hasta la adolescencia, pero es poco frecuente en adultos. ¿Por qué? Porque estos ganglios involucionan en el adulto. Cuando vemos un adulto con un ganglio retrofaringeo lateral grande, debemos pensar en cáncer. Pero en un niño es inflamatorio totalmente. Son agentes bacterianos, en su mayoría de los casos, y estos ganglios retrofaringeos laterales también se les llama ganglios de Rubier. Aquí tenemos un ejemplo típico. Un niño de 8 años, que está la edad, y vemos que tiene una adenopatía retrofaringea lateral derecha que se ha abscedado. Una adenitis supurada del ganglio retrofaringeo lateral derecho. En este caso todavía está contenido dentro del ganglio, pero es fácil imaginar que si este ganglio se rompe, esto se va a convertir en un absceso retrofaringeo. Esto ya no está en el espacio faringomucoso, como era la faringoamigdalitis. Está en otro compartimento, un compartimento que es más peligroso, porque esto puede llegar hasta el mediastino. Otro ejemplo más. Este es un joven con también una adenopatía un poquito más sutil, una adenopatía retrofaringea lateral derecha inflamada, está hipodensa, capta un poquito de contraste, hay aumento de volumen de esta zona retrofaringea, ¿verdad? Y en este caso, esto es importante, en la primera imagen vemos edema del espacio retrofaringeo. No hay que confundir el edema del espacio retrofaringeo con un absceso retrofaringeo. Muchos de estos cuadros cursan con edema retrofaringeo, que corresponde a una lámina hipodensa de líquido retrofaringeo. Pero si no tiene realce, con contraste, probablemente no es un absceso. De manera que si lo que vemos es esto, que es una lámina muy plana, hipodensa, sin realce, eso se le llama edema retrofaringeo, no absceso retrofaringeo. Para que sea un absceso debe haber captación de contraste y además no calza tampoco que en este caso con un ganglio que está pequeñito, apenas inflamado, hubiera pus ahí. La pus llega ahí una vez que un ganglio supurado se rompe a ese espacio. Entonces el absceso retrofaringeo es la colección purulenta del espacio retrofaringeo, es una complicación de la adenitis retrofaringea y no debe confundirse con el trasudado del edema retrofaringeo. Este es un ejemplo clásico. Un niño pequeño, debe tener 4 o 5 años, un absceso retrofaringeo lateral que correspondía a una adenitis supurada, se ha roto y ha hecho un gran absceso retrofaringeo que desciende y como les conté anteriormente, esto puede llegar incluso hasta el mediastino si es que no se maneja adecuadamente o no consultan a tiempo. Y evidentemente estos cuadros son todos de resorte quirúrgico. Pero fíjense cómo el grupo etario es completamente diferente. Estos son niños pequeños, o jóvenes hasta adolescencia. Vamos a poner aquí un distractor. Esto les va a ocurrir de cuando en cuando, pacientes entre 40 y 50 años que llegan por odinofagia y trismus a la urgencia. El médico urgenciólogo piensa en absceso retrofaringeo y le piden tomografía computada. ¿Y qué nos encontramos? Nos encontramos con edema retrofaringeo, que se ve como esta hipodensidad sin realce de contraste. Aquí está muy embarcada en el corte sagital, pero vemos una calcificación prevertebral. Una calcificación que está generalmente anterior a C2, ¿no es cierto? Esto corresponde a una tendinopatía cálcica retrofaringea por depósito de cristales de hidroxiapatita en los músculos largos del cuello.
así como hay tendinitis cálcica en el hombro, o en la cadera, en la acción de los glúteos, también puede haber tendinitis cálcica de los músculos largos del cuello, y puede simular un cuadro infeccioso. Así que es importante conocerla y mirar, siempre buscar estas calcificaciones retrofaringe. Quienes quieran saber más pueden leer nuestro artículo que publicamos en 2014 sobre esta actividad, en que juntamos muchos casos. Aquí tenemos otro ejemplo de edema retrofaringeo. Ya lo vimos esto. Bien, entrando un poco a la parte final, vamos ahora a otro cuadro, que son los abscesos del espacio masticador. Estos habitualmente son secundarios a la infección de un diente o de un molar. Muchas veces de forma espontánea, en otras como complicación de un procedimiento odontológico, de una exodoncia o de un tratamiento de endodoncia también. Por eso debemos buscar colecciones que estén cerca de las ramas mandibulares. Son colecciones que muchas veces comprimen el espacio retrofaringeo desde lateral a medial. Suelen acompañarse de celulitis, que es este aumento de la densidad del tejido graso subcutáneo, y en ocasiones pueden complicarse con una colección multi o transcompartimental. Muy importante cuando vemos un absceso del espacio masticador es mirar cortes con ventana ósea para ver si el foco está en un diente. Por ejemplo, 33 años, dolor cervical, trismus y fiebre. En la urgencia pensaron en un absceso amigdaliano porque es lo más común. Hicimos la tomografía y vimos este absceso que está pegado a la rama de la mandíbula, por medial, ¿verdad?, en pleno espacio de los músculos masticadores, ¿correcto? Y el absceso incluso asciende, llegando casi a la fosa infratemporal, ¿ven? Aquí está. Y realza con el contraste. Un radiólogo un poco así light podría informarlo, bueno, absceso del espacio masticador, hasta luego. Pero un radiólogo acucioso va a pedir al tecnólogo médico que le entregue los cortes con técnica ósea, con filtro óseo, y va a ver que este paciente tuvo una exodoncia de tercer molar hace una semana. Hace una semana le sacaron la muela del juicio a este lado, vemos la otra muela del juicio incluida en la mandíbula, y producto de esta exodoncia probablemente se produjo ahí una microfractura, eso se infectó. Entonces tenemos ahora en nuestra tomografía no solo el diagnóstico del absceso, sino que además el origen del absceso y la causa que originó el absceso, que es más elegante que informar sobre el absceso, obviamente. Otro ejemplo más. Celulitis facial. Sospecha de absceso. Por eso venía esta paciente. Y el radiólogo que lo vio describió muy bien que había celulitis del espacio bucal. Ustedes ven que aquí hay un pequeño aumento de volumen de partes blandas, hipodenso, adyacente a la mandíbula, pero no vio nada más. El segundo radiólogo, que lo miró con detalle, pidió los cortes con técnica ósea y vio que si bien no había ninguna cirugía dental reciente, había un molar en particular, que es este, que tiene tratamiento de endodoncia y que tiene esta lesión osteolítica en la zona de las raíces dentales. Y esto corresponde típicamente, ¿no es cierto?, a una periapicitis o periradiculitis, a un absceso periapical, un absceso que se produjo, ¿no es cierto?, podríamos decir a consecuencia de su endodoncia, que puede ser antigua, y ese abscesito busca camino, ¿verdad?, hasta que finalmente logra salir de la mandíbula y forma esta celulitis. Entonces aquí también pudimos demostrar cuál es el origen, que a veces clínicamente no es tan obvio. En este caso, tenemos un desastre en el cuello. Miren este paciente, por favor, que llegó con mucha fiebre y con estos abscesos múltiples del cuello. Tiene absceso, yo no sé si es retrofaringeo, o por lo menos pareciera. Aquí hay un espacio, hay un absceso en el piso de la boca, acá hay uno
submandibular, tiene múltiples abscesos cervicales supra e infrayoideos, un desastre completo, y uno se pregunta, bueno, pero ¿por qué pasó esto? ¿De dónde viene todo esto? Y una vez más, por increíble que parezca, hay que mirar la ventana ósea, y aquí también era una persona joven que tuvo mala suerte, que se hizo una exodoncia tercer molar, y también se complicó y resultó en este desastre. A veces los pacientes simplemente vienen por una adenopatía dolorosa, como este. 53 años y tenía un ganglio submentoniano doloroso. Está aumentado de volumen, hay engrosamiento de platisma, hay un poco de celulitis, no había absceso. Uno podría quedar hasta aquí o podría mirar nuevamente la ventana ósea y ver que evidentemente aquí hay una lesión osteolítica en torno a las raíces de esta muela, o este premolar, con disrupción de la cortical, que es la causa de este fenómeno inflamatorio submentoniano. Y así podría mostrarles otros muchos ejemplos, un flegmón de piso de boca, hay un ganglio por aquí, hay un poco de grasa sucia, submentoniana, y nuevamente tenemos aquí, ¿verdad?, un premolar que ha sido tratado con endodoncia, perdón, han rellenado completamente, ¿verdad?, el canal medular de este diente, y lamentablemente tiene un absceso perirradicular, que es la causa de estos ganglios de disconfort submentoniano. Ahí se ve muy bien, en un corte corneal muy elegante, el tratamiento de endodoncia, y el absceso, los abscesos se ven como estas lesiones osteolíticas, ¿verdad?, en torno a la raíz. Y el último caso que les quiero mostrar muestra lo dramático que puede ser cuando los radiólogos no miran los dientes en estos pacientes. Esta paciente joven consultó hace un año y medio, por un aumento de volumen de la mejilla. Se le pidió una tomografía de cavidades paranasales y se vio este aumento de volumen, no se vio nada evidente en el hueso. Entonces, al poco andar, se le solicitó una ecografía Doppler de la mejilla, porque alguien pensó en una malformación vascular. Y se vio que había aumento de la vascularización de la mejilla izquierda, que había algo en las partes blandas, pero no fue muy concluyente. Por lo tanto, otro médico pidió una tomografía computada, contrastada de la cara, para descartar una malformación vascular. Y si ustedes miran, hay una asimetría evidente, ¿verdad? Aquí se ve la piel, se ve la grasa, y en cambio al lado izquierdo está aumentado de volumen, hay celulitis, hay un tejido de partes blandas mal definido, no parece una masa, está engrosada la piel, y esto se interpretó como un tejido de partes blandas, que podía ser una neoplasia, que no parecía algo vascular. Los radiólogos en ese momento no supieron cómo interpretarlo. Por lo tanto, fue una resonancia magnética. Y la resonancia magnética, que este es un T1, supresión grasa gadolinio, se interpretó que había efectivamente un tejido de partes blandas de la mejilla, que no había compromiso óseo del maxilar, que había celulitis, y que no era una malformación vascular, pero que no se podía descartar que esto fuera un tumor, que esto fuera, por ejemplo, el linfoma de la mejilla. La paciente en este momento no tenía fiebre. Y aunque ustedes no lo crean, de aquí entonces saltó al PET. Porque alguien dijo, esto debe ser un linfoma. Y se le hizo un PET, y en el PET hubo un poquito de hipermetabolismo de la FDG en la zona de la mandíbula, y el informe del PET no fue tampoco muy concluyente ni feliz, porque vieron ganglios, vieron ese momento de captación. No sabemos lo que es. Bueno, finalmente, si alguien se hubiera dado la molestia de mirar bien los cortes con técnica ósea, hubiera visto que esta mujer inicialmente tenía aquí un molar, ese molar hizo una carie, que se ve aquí, esa carie se complicó, ese molar terminó removido, hubo endodoncia, están los conductos llenos,
Y como ustedes pueden ver, esta raíz quedó dehiscente, no tiene cobertura ósea, quedó un defecto aquí en el maxilar superior, y ese defecto se complicó, ¿verdad?, con una reacción inflamatoria de origen dental, que fue lo que dio toda esta alteración, esta masa inflamatoria no supurativa, recurrente, que pasaba por periodos de actividad, periodos de inactividad, y que fue de tan difícil diagnóstico. Por lo tanto, ante cualquier cuadro inflamatorio recurrente, celulítico, supurativo de la mejilla, de la cara, del espacio submaxilar, submentoniano, siempre recuerden los dientes y miren los dientes. Para recordar finalmente entonces, una ayuda con la terminología. Los términos correctos son faringo, amigdalitis aguda no supurativa, que es lo más común, o flegmón amigdalino, que son adolescentes y pacientes jóvenes, adultos jóvenes. Cuando se complican, nos van a dar el absceso periamigdalino, que como vimos siempre son craneales y laterales. En el niño pequeño tenemos la adenitis retrofaringia y su complicación temida, que es el absceso retrofaringio. En adultos ya sobre 30 años vamos a ver las supraglotitis o epiglotis agudas del adulto. No he hablado nada de la tiroiditis supurada, que es un cuadro raro y que es casi exclusivamente pediátrico. Y por último, cuando veamos abscesos del espacio masticador o submentonianos o de la mejilla, siempre recordar a los dientes que pueden estar detrás de eso y mirar siempre la dentadura con ventana o filtros óseos. Creo que con eso terminamos, mis queridos amigos. Muchas gracias, doctor Sofía, por esta excelente presentación. Ha sido sin duda una gran revisión de una de las patologías más frecuentes y en ocasiones complejas que nos podemos encontrar en puertas de urgencias. Tenemos una serie de preguntas, vamos a ir respondiéndolas si le parece bien. Sin duda ha sido un éxito porque a pesar del cambio de horario tenemos más de 3 decenas de personas atendiendo la sesión. Le voy a hacer la primera pregunta. Es de Salva y le pregunta directamente si cree que deberíamos hacer un informe estructurado en la valoración por TC de las infecciones del cuello. Buena pregunta, Salva. Yo no sé cómo estáis allá en Europa, pero si habéis avanzado mucho con los informes estructurados. Por estos lados, no tanto, no tanto. En algunos temas, desde luego que en las infecciones del cuello no. Claro, nosotros creo que los informes estructurados se han puesto de moda y creo que para algunas patologías son útiles. No estoy convencido que para todas. Nosotros tenemos informes estructurados, por ejemplo, para las imágenes cardíacas, por ejemplo, las angiocoronarias, las resonancias cardíacas, obviamente que las mamografías, por supuesto. Hay algunos informes que se prestan muy bien para los informes estructurados y además los clínicos se sienten también cómodos con ellos, especialmente si hay muchas mediciones de por medio. Pero yo no sé si en todo vamos a ir a estructurado. Puede ser útil, yo sé que muchos clínicos nos presionan, pero yo no he visto que nadie tenga informe estructurado de cuello. Siempre se puede intentar, puede ayudar, pero por ahora nosotros no lo hacemos. Y no tengo claro si va a ser una de las prioridades. Creo que hay otras prioridades antes que esa. Creo que me gustaría ver, no sé, resonancias de rodillas con informe estructurado, antes que esto que es un poco más complejo, ¿no? Sin duda, sin duda. Gracias por su honesta respuesta. ¿Cuáles son las indicaciones en la valoración ecográfica de las infecciones del cuello? Es la siguiente pregunta. Sí. Bueno, desde luego en los niños, sin duda. Yo creo que en los niños pequeños, sin duda que la ecografía es súper importante. Cualquier aumento de volumen cervical, cualquier adenopatía, sospecha de adenopatía en un niño, hay que comenzar por la ecografía. En los niños intentamos no irradiarlos de buenas a primeras y nuestros radiólogos infantiles son bastante expertos en ecografía de cuello pediátrico. E incluso también en adultos jóvenes hay ciertas patologías
que con ecografía se ven bastante bien, por ejemplo, la patología de la lengua. Suena un poco raro, pero un buen ecografista con experiencia puede explorar la lengua bastante bien y pueden ver algunas cosas. Pero yo creo que más allá de caracterizar una adenopatía, que ahí la ecografía sin duda que es útil, o una glándula submaxilar, por ejemplo, una parótida, que la ecografía ahí es útil. Pero cuando ya buscamos abscesos más profundos, creo que la ecografía no tiene un rol. Para faringoamigdalitis, supraglotitis, abscesos, creo que no es el rol la ecografía en un adulto. Sí en niños, como digo, y sí para valorar adenopatías o glándulas salivales. En esos casos, sí. Muy bien, gracias por su respuesta. La siguiente pregunta es acerca del TC dual y ¿pueden ser útiles en la valoración de las infecciones del cuello los TCs de doble energía? ¿Puedo ser honesto con el TC dual? Claro. Para mí el TC dual es uno de los grandes chascos de la radiología moderna. Llevan 10 años o 15 años diciéndonos que la radiología va a cambiar con la doble energía. No sé vosotros, pero aquí no he visto ni un solo diagnóstico que se haya hecho por doble energía. Es entretenido, es interesante, es desafiante, sirve para hacer trabajos de investigación, pero que la energía dual, o la doble energía, o la energía espectral, o como quieras llamarlo, esté metido en un flujo clínico real y que nos cambie los diagnósticos por sí sola, yo por aquí no lo he visto. No sé si vosotros tenéis otra noción de eso. La verdad es que yo creo que la industria nos ha presionado mucho con esto, porque creo que la idea es buena, o era buena, quizá era buena, y prometía, y a lo mejor algún día efectivamente va a estar en el flujo, pero hoy día te toma más tiempo, irradias más aunque digas que no, las imágenes son más feas aunque digan que no, y clínicamente yo no, hasta aquí no he visto mucha cosa, no sé qué piensas tú de eso. Bueno, lo cierto es que tampoco lo aplicamos nosotros en la práctica clínica, entonces sería estar de acuerdo. No, yo creo que vino con la promesa de ahorrar la administración de contraste, ¿no? Y creo que en algún momento tendrá igual posibilidades de disminuir la radiación, pero estamos todavía muy lejos, ¿no?, de lograr esos objetivos. Así que de acuerdo con usted. La siguiente pregunta es, ¿pueden ser útiles los algoritmos de la inteligencia artificial como soporte en la valoración por TC de las infecciones del cuello? Esta es muy pregunta de Salva. Yo creo que aún no. Con la inteligencia artificial para diagnóstico, lo que ha pasado también es que fuimos exageradamente optimistas, creo que todo el mundo fue exageradamente optimista. Lo que está ocurriendo hoy día es que hemos visto que, en general, la inteligencia artificial funciona muy bien para medir cosas. Por ejemplo, en neuroradiología hay unos software muy buenos que te pueden medir volumen de corteza cerebral, volumen de hipocampo, que te pueden medir un montón de cosas. Todavía nadie sabe muy bien cómo usar esas mediciones, pero que miden bastante bien, y miden siempre igual, que no es menor. Aunque se equivoquen, los humanos medimos siempre diferente. Las máquinas miden siempre igual. Entonces, para hacer cálculos brutos y mediciones, creo que la inteligencia artificial nos ayuda. Nosotros tenemos algunas soluciones de inteligencia artificial. Por ejemplo, tenemos un protocolo para stroke, para neurovascular, que es Rapid, que nos entrega mapas de perfusión, y otras que a los neurólogos les gustan mucho. A los radiólogos no nos sirven para nada, pero a los neurólogos les encantan. Tenemos también medición de edad ósea en niños de mano, que funciona muy bien también, porque mide siempre igual la edad ósea, lo hace muy bien. Y tenemos otros software que miden cosas o cuantifican cosas, pero más bien para investigación. Pero soluciones de diagnóstico para cosas como abscesos, colecciones, yo creo, no he visto nada y no creo que haya nada en los próximos años. Voy a decir 5 años para no quedar como idiota en 5 años más, pero yo creo que todavía falta bastante para eso. Muchas gracias por su respuesta. La siguiente pregunta es, ¿las técnicas de medicina nuclear pueden ser útiles en la valoración de las infecciones del cuello?
Yo pienso que no. Yo pienso que no. Yo creo que, a ver, si dejamos el PET-CT fuera, vamos a dejar PET-CT fuera. El PET-CT podría ser útil. El PET-CT ha demostrado ser muy útil para infecciones o de difícil diagnóstico o fiebre de origen desconocido. A veces el PET es el único que nos muestra algo que no pudimos ver con nada, ¿no? En infección, en fiebre prolongada, por ejemplo. Pero el resto de la medicina nuclear más clásica, creo que primero en condiciones agudas la medicina nuclear no es un buen método porque, seamos francos, es algo que no está disponible 24/7 en ningún lugar del mundo. Hay pocos servicios de medicina nuclear, no está disponible en todos los hospitales, todos los centros. Por lo tanto, la medicina nuclear como examen de emergencia no tiene un gran rol. Creo que podría haber un rol para el PET-CT en casos difíciles o raros, de infecciones atípicas o difíciles de pesquisar, pero no tiene un gran rol. Muy bien, muchas gracias por su respuesta. Y una última pregunta. Es de Juan Carlos Aldana, que le felicita por su presentación y nos dice, aparte de evaluar la posible extensión perineural, ¿en qué caso utilizan la resonancia magnética en casos de proceso inflamatorio de cuello? Bueno, como les enseñé ahí un caso, tenemos algunos casos de resonancia magnética en esta patología porque o el radiólogo no pudo o porque efectivamente la técnica no fue capaz de aclarar la situación. Yo creo que la resonancia es un complemento a la tomografía en estos casos. Yo me imagino que, por ejemplo, un caso muy complejo, que no se tiene muy claro el origen de una lesión, la resonancia podría ayudar. De hecho, tengo un par de casos hasta de infecciones dentales diagnosticadas con resonancia, porque o no se sospechaban o se pensó otra cosa en la tomografía. Entonces, como complemento yo creo que sirven, pero no como primer método. Esa es mi impresión. También me imagino que un paciente que es alérgico al medio de contraste iodado se podría beneficiar de una resonancia magnética con un resultado similar, ¿no? Incluso, a lo mejor hasta sin gasolina, incluso podría ser. Así que yo lo uso como algo complementario, no la descarto, pero creo que el 90% de los casos son tomografía computada. Muchas gracias, doctor Sofía. Bueno, Perdón, te quería, sí, algo más, sí, se me quedó algo más, algo que es muy importante. La resonancia puede ser muy útil en los pacientes mayores de 50 años, porque en esos pacientes el cáncer siempre es algo que hay que tenerlo presente. Los cánceres de amígdala, los cánceres de laringe, a veces se pueden confundir en ciertos contextos con patología inflamatoria. Entonces, en el grupo etario quizá mayor, cuando hay alguna sospecha de que puede haber un cáncer metido por ahí, creo que la resonancia también nos ayudaría. Es más potente que la tomografía para eso, sin duda. Perfecto. Muchas gracias. Bueno, con nosotros estaba el doctor Pablo Sofía. Ha sido de nuevo por mi parte agradecerle esta magnífica charla, que ha sido una gran revisión. Paso el turno de palabra a Salva. Adelante. Estás silenciado, Salva. Sí, Nerses, muchas gracias por tu magnífica moderación. Y bueno, Pablo, ha sido espectacular. Yo creo que ha sido una visión lúcida y yo creo que muchas de la audiencia irá después al repositorio a mirar el podcast, el vídeo y el PDF. Yo hago siempre un pequeño resumen, a ver si te parece bien, para quedarnos con ideas claves, ¿no? Yo, por ejemplo, lo que has dicho, cuidado con la técnica. Los kilos pueden ser un poco menos, 80, la boca abierta para evitar las amalgamas. Y después nos has explicado los 4 grupos, faringoamigdalitis, epiglotitis, supraglotitis, adenitis retrofaringia, acceso, pero nos has dicho que tenemos que hacernos como 4 preguntas. Nos has dicho la edad, y yo creo que eso es muy interesante, el abordaje de la edad, porque vamos a pensar una cosa u otra. La ventana ósea, mirar los dientes, lo de los tonsilolitos, que vemos y no le hacemos ni caso y tú has dicho el valor que tiene. Y después también el antecedente, si ha habido una extracción dental o cualquier manipulación dental, pues yo creo que es importante. Y después nos has dicho que midamos el caso de que hubiera un acceso amigdalino, o periamigdalino, el 2 centímetros, que es un poco el criterio del tratamiento, y después el realce, que nos va a diferenciar un edema retrofaringeo de un acceso. ¿Te parece bien este pequeño resumen que he hecho, Pablo? Perfecto, Salva, sí, muy de acuerdo, efectivamente, eso sí. Muy bien.
Oye, pues Pablo, muchísimas gracias. Ha sido un lujo de presentación. Seguro que contamos contigo en otras ocasiones en los siguientes meses. Seguro, Y sin más, seguro. recuerdo a la audiencia que mañana tenemos a la doctora Maika Sebastián, que trabaja en el Hospital Clínic de Barcelona, que ya nos va a hablar de la clasificación, la clasificación ORAT en los tumores ováricos. Pablo, estás invitado si quieres asistir. De hecho, tenemos a Nerses de moderador mañana, Nerses, o sea que seguro que será muy interesante. Muy bien, gracias a la audiencia, nos vemos mañana. Gracias a todos. Gracias, Pablo. Estamos en contacto. Venga, un saludo. Chao, chao. Adiós. Gracias.